Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a CNN Prime. En esta noche de 15 de agosto, mitad de mes, lo invitamos a continuación a revisar lo principal de esta jornada en titulares. Chile Vamos mañana se reunirá con el presidente de la República para este jueves. Desde el bloque pidieron al gobierno alejarse de lo que llaman reformas refundacionales. En el Ejecutivo, por su parte, aseguraron que se ha avanzado en mejorar el clima político de diálogo. Camila Polizzi rompió el silencio y se refirió por primera vez a la arista del caso Convenios que le involucra. La ex candidata a alcaldesa aseguró que la gobernación del Biobío fue la que se contactó con ella y la orientó para adjudicarse el proyecto. Desde el organismo respondieron que sus palabras intentan confundir a la opinión pública. Terminó la visita del presidente Gabriel Boric al cambio de mando en Paraguay. En ese contexto, el canciller defendió la invitación al exmandatario Sebastián Piñera a viajar en el avión presidencial. Alberto Van Claveren sostuvo que la posibilidad de diálogo entre un actual y un ex jefe de Estado es una expresión republicana. Y en temas internacionales, Donald Trump aseguró que habrá una exoneración completa, según él, luego que el gran jurado de Georgia lo imputara por la manipulación de los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado. El caso surgió luego de una llamada telefónica que reveló una supuesta conspiración. Esta es la cuarta causa penal que enfrenta el exmandatario de Estados Unidos. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Termina un fin de semana largo y nos vamos a esta hora a la ruta 68 para revisar precisamente cómo están volviendo los automovilistas luego de este feriado, para muchos feriado de 4 días. Ahí está Felipe Hernández. Te veo mojado, Felipe. ¿Cómo estás? Un poquito, ha caído un poquito de brisa por ahora, así que ¿cómo estás, Mati? Muy buenas noches. Sí, y está bastante helado, debo decirlo, yo estoy bien abrigado y de verdad que se siente bastante frío a esta hora de la noche aquí en la región metropolitana y más específico en el sector de la comuna de Pudahuel. Sí, ha vuelto bastante gente, cerca de 400.000 son los vehículos que han vuelto, ya vamos a estar hablando de esas cifras ya más gruesas, más consolidadas, en torno a este retorno de personas que salieron desde la región metropolitana, de vehículos principalmente, por diferentes rutas que conectan con la región metropolitana. Nosotros estamos en la ruta 68, una de las más utilizadas, al igual que la ruta 5 Sur, que fueron las más usadas durante este fin de semana para poder entonces salir y aprovechar estos días de descanso con este interferiado de día lunes que hubo en la jornada del día de ayer también. Estamos con el capitán Sebastián Undurraga de la Prefectura de Tránsito y Carreteras. ¿Cómo está, capitán? Muy buenas noches. Bueno, y de inmediato preguntarle, ¿cómo está la situación en las carreteras en general? Hola, buenas noches. Bien, la situación actual que podemos monitorear, sobre todo aquí en la ruta 68, es positiva, dado que, como hablaba, la proyección de flujos de salida de la región metropolitana, que eran 440.000 vehículos, ya nos vamos acercando a esa cifra de proyección con 405.000 aproximadamente, y en lo que respecta al regreso, que ya en este momento lo estamos monitoreando, desde el día viernes también, ya son 5 días de arduo trabajo donde hemos estado presentes en la región metropolitana y también a lo largo del país. En esta proyección de regreso ya de 400.000 vehículos ya vamos en 388.000. Así que hasta el momento ha sido positivo en ese sentido, dado que se han cumplido las proyecciones. A propósito de esto, vamos a mostrar con la cámara de mi compañero Óscar Núñez cómo está el flujo vehicular, porque han ido ingresando de a poco, cada ciertos tramos de tiempo, se ve un mayor ingreso de vehículos, pero ha estado con flujo absolutamente normal. Ahora, si comparamos esta situación con un fin de semana de similares características, entiendo que fue el año 2019, capitán,
cómo se ha comportado en cuanto a accidentes de tránsito y a la mortalidad, a la fatalidad que han existido en los últimos días. Exacto, bien. Primero, señalar que han habido tramos de horario en lo que respecta en esta fecha, desde las 16 horas en adelante, hasta ahora ya casi estamos bordeando las 21 horas. De las 16 a las 19 horas hubo un incremento, donde sí, de acuerdo a esas proyecciones, se fueron acercando y obviamente la capacidad vial se ve más afectada en el sentido de que todo ese flujo vehicular llegó en ese tramo horario y se ralentiza el desplazamiento hacia la capital. Ahora, comparando el año 2019, exacto, podemos precisar que una cifra obviamente lamentable, que nosotros no la celebramos para nada, sino que nos sigue afectando, nos sigue preocupando, que fueron 18 fallecidos en esta misma fecha comparativa del año 2019 hasta el día de hoy. Y hasta este momento, y esperamos seguir así, son 13 casos de siniestros viales con consecuencias fatales. No es una cifra, insisto, para alegrarnos, no es una cifra para festejar, pero sí precisar que a raíz de todo el esfuerzo y a raíz del despliegue a nivel nacional, insisto, no tan solamente en la región metropolitana, sino que Carabineros está apostado en las distintas rutas y regiones del país, fortaleciendo los controles. Tenemos una diferencia de 5 casos, lo que nos refleja un 27% menos de siniestros viales con consecuencias fatales. Ahora, en cuanto a infracciones de tránsito, personas detenidas, ¿hay también algún aumento? Sí. ¿O cifra en este caso? Sí, tenemos cifras que manejamos. Son 1.700 infracciones por exceso de velocidad. Y aquí me quiero detener porque la mayor causalidad de siniestros viales con consecuencias fatales es el exceso de velocidad. Y hoy hemos trabajado y hemos duplicado todo este esfuerzo en 1.700 infracciones por este concepto de exceso de velocidad. Y en lo que respecta a los detenidos, llevamos 170 detenidos por conducir en estado de ebriedad, bajo la influencia o con sustancias prohibidas. Perfecto. Capitán Sebastián Undurraga, muchísimas gracias por estos datos, por esta consolidación de números en cuanto a este retorno de personas, de vehículos que han salido aprovechando este fin de semana largo en esta ocasión del mes de agosto. Muchísimas gracias y que esté muy bien. Por nada, que esté muy bien. Y lo último, por favor, nos queda todavía una cifra de que tiene que volver a la región metropolitana. Seguimos aquí apostados hasta acompañar a todos aquellos conductores que salieron de esta región principalmente, y como ustedes pueden ver, seguimos extendidos, trabajando para marcar la presencia, abordar la seguridad y evitar accidentes en el tránsito. Perfecto, pues muchísimas gracias, capitán, que esté muy bien. Pues ahí está, parte de lo que nos entregaban en cuanto a cifras estadísticas de este fin de semana largo desde Carabineros Mati. Flujo normal a esta hora aquí en la ruta 68, con el regreso de quienes aprovecharon este fin de semana largo. Otros nos tocó trabajar, pero los envidiamos totalmente a aquellos que pudieron descansar en la playa, en este caso en Viña del Mar, en Algarrobo, bueno, el destino que hayan querido elegir durante estos 4 días de descanso que les permitieron este fin de semana largo. Claro, fluye, pero hay bastantes vehículos que están volviendo hasta ahora. Fluye lento, pero seguro. Ahora, Felipe, se van a encontrar en la capital con una sorpresa, que es esta garúa, una llovizna que a rato se vuelve muy persistente desde el centro de la capital hacia los sectores oriente. Así que a manejar sobre todo con más cuidado a raíz de las precipitaciones, lo mismo que de Santiago hacia el sur, donde ya las precipitaciones se han declarado abiertamente. Ya hay precipitaciones desde la región del Libertador Bernardo Higgins, de Rancagua hacia el sur. Así que esa es la recomendación, manejar con cuidado, porque el pavimento se vuelve bastante refaloso, siendo las primeras después de bastantes semanas. Te dejamos, Felipe, cualquier novedad nos cuentas y nosotros seguimos informando de otros temas de este martes. Una noticia lamentable: un piloto de la aerolínea LATAM falleció cuando realizaba la ruta desde Miami hacia Santiago. Luego de una emergencia médica sufrida durante el vuelo, el avión debió hacer una parada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, para poder entregarle asistencia al piloto afectado. Pese a la ayuda que recibió en tierra, el hombre falleció en el lugar.
Por medio de un comunicado, la aerolínea afirmó que se cumplieron todos los protocolos de seguridad en el aire para poder auxiliar al piloto, los cuales no fueron suficientes y derivaron en un aterrizaje imprevisto. Al mismo tiempo, la empresa extendió sus condolencias a la familia del fallecido, además de agradecer por los 26 años de servicio que cumplió en la empresa. Los pasajeros del vuelo fueron embarcados durante este martes desde Panamá hacia Santiago. Y hoy el presidente Gabriel Boric asistió a la ceremonia de cambio de mando en Paraguay. En Asunción lo acompañó el expresidente Sebastián Piñera y Estefanía Bustamante viajó con el jefe de Estado y nos va a contar toda la información que se dio en este viaje. ¿Cómo estás, Estefanía? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Y claro, nosotros ya de vuelta en Santiago, precisamente tras lo que fue este cambio de mando presidencial en Paraguay, donde ya Santiago Peña se convierte oficialmente en el presidente de ese país y donde en las ceremonias que se estuvieron desarrollando esta mañana, uno de los invitados fue el presidente Gabriel Boric. También estuvo el canciller Alberto Van Claveren y de hecho el expresidente Sebastián Piñera. Una visita, una invitación de la cual nos enteramos minutos antes de abordar el avión presidencial camino a Paraguay, donde ahí también el exmandatario nos comentó que había sido invitado tanto por el presidente saliente como el presidente entrante de Paraguay, que había sido el presidente Gabriel Boric, quien lo había invitado entonces a ir con él en el avión. De ahí se da también esta conversación de la cual también ha trascendido, se habrían hablado de temas sociales, de las urgencias, marcado por lo que son los distintos diálogos políticos que se están dando en nuestro país. Se conversaron más de 1h20 en lo que fue el despacho del presidente Gabriel Boric en el avión presidencial camino a Paraguay. Durante esta jornada hubo actividades durante toda la mañana. También recordemos que habían otros invitados especiales como el rey de España, también estaba el presidente de Argentina y el presidente de Bolivia. Estaban entonces dentro de los invitados junto al presidente Gabriel Boric, que eso sí, no participó de lo que era el almuerzo protocolar invitado precisamente por el nuevo presidente de Paraguay, representante del Partido Colorado, un partido conservador republicano y que tiene ciertas diferencias, por cierto, con nuestro país y también otros países vecinos, pero precisamente estas invitaciones eran un gesto de amistad cívica. Así también se ha definido, por ejemplo, lo que tenía que ver con el expresidente Sebastián Piñera en el avión presidencial. Les decía yo que ahí nos estuvo explicando que había sido invitado por el presidente saliente y entrante y que de hecho él creía que más allá de las legítimas diferencias, que eran muchas, decía, con el presidente Gabriel Boric, que él finalmente creía que la política exterior era una política de Estado. Así de hecho arribó hasta Paraguay como uno entonces de los integrantes de esta comitiva que llegó ahí entonces hasta Paraguay el día de ayer, y respecto de eso, por supuesto, se le preguntó durante esta jornada al canciller Alberto Van Claveren, quien fue el encargado de cerrar entonces, dar cierre a esta breve gira del presidente Gabriel Boric. Pasemos a escuchar lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores. No hay una expresión más republicana que dos presidentes, un expresidente y un presidente en ejercicio, se reúnan, que conversen, que dialoguen. Tuvieron un intercambio muy interesante, valorado tanto por el presidente Boric como también por el expresidente Piñera. Lo que necesita el país en este momento es diálogo y la búsqueda de acuerdo. Eso es lo que esperan todas las chilenas, todos los chilenos. Bien, y uno de los temas que más ha importado y que comentaba también ahí el ministro en torno a las relaciones diplomáticas entre Paraguay y Chile fue uno de los temas que estuvo durante la jornada, que estuvo conversándose ahí entre las autoridades de ambos países, y tiene que ver con el corredor bioceánico, que el último tramo, y lo comentaba ahí el canciller, falta en Paraguay, pero se ha hablado mucho de gestos republicanos, ahí también lo decía el canciller Alberto Van Claveren, y respecto de estos gestos, el presidente Gabriel Boric, cuando ya están terminando las ceremonias ahí en Asunción, es cuando invita al expresidente Sebastián Piñera a la foto oficial con los mandatarios entonces antes de retirarse a sus respectivos países. Una foto entonces de la cual participó el expresidente Sebastián Piñera, que
Yo ya les comentaba, el día de ayer había entregado un par de declaraciones ahí en el avión, declaraciones que a varios tomaron por sorpresa, porque además era una visita o al menos una invitación que se había hecho por parte del presidente Gabriel Boric, que se venía gestando hace varias semanas, según nos habían comentado, pero que se había mantenido en secreto hasta ya pocos minutos antes de abordar el avión presidencial. El día de hoy le volvimos a preguntar respecto de este tema, si finalmente cuánto había valorado también las conversaciones que ha tenido con el presidente de la República, precisamente porque el momento político que se vive en nuestro país es bastante importante, crucial, al menos en lo que tiene que ver con la reforma previsional, con el pacto fiscal. Esta semana el gobierno ha convocado precisamente un diálogo con Chile Vamos, y ahí entonces el expresidente Sebastián Piñera mencionaba que se requerían buenos diálogos, buenos acuerdos, y también obviamente hacía un repaso por las materias que yo les mencionaba, pero también hablaba de seguridad y también de probidad, que eran de los temas en los que se tenían que alcanzar acuerdos. Pasemos a escuchar también las declaraciones del exmandatario ahí en Asunción. Hoy día Chile tiene gravísimos problemas y la única forma verdadera de avanzar en las soluciones es con buen diálogo y buenos acuerdos. Por ejemplo, necesitamos un acuerdo en materia de seguridad para devolverle a los chilenos su derecho a vivir en paz. Necesitamos un acuerdo en materia de probidad para combatir mejor la corrupción galopante. Necesitamos un acuerdo en materia de desarrollo para recuperar las ganas y la capacidad de crecer y crear empleos. Necesitamos un acuerdo en materia de pensiones. Pero ahí el expresidente Sebastián Piñera reconocía que las reformas o las propuestas iniciales del Ejecutivo no eran de lo mejor, pero había una apertura al diálogo. También hacía una apreciación respecto a la situación actual en nuestro país. Decía que nuestro país estaba estancado, que la situación era grave, y por cierto que también hizo un análisis respecto a lo que van a hacer los próximos días. Esta reunión, les decía yo, que ha sido convocada por el gobierno en el marco entonces de poder retomar el diálogo con Chile Vamos. Parte entonces de las declaraciones que se enmarcan, por cierto, en este cambio de mando presidencial, donde participó el presidente Gabriel Boric, que llegó entonces hasta Santiago a eso de las 5 de la tarde en una visita que de hecho terminó antes de lo que se había programado inicialmente, precisamente porque no participa de este almuerzo protocolar, pero sí estuvo participando de las actividades que yo les había mencionado entonces en este cambio de mando ahí en Asunción, en Paraguay. Muy bien, muchísimas gracias, Estefanía, por este completo informe sobre esta visita presidencial. Buenas noches. Bueno, y precisamente diversas reacciones ha generado esta invitación del presidente Gabriel Boric a Chile Vamos para retomar las conversaciones en torno a la agenda social. Parte ahí un acercamiento con el expresidente. En el bloque ya advierten que no cederán ante propuestas consideradas por el conglomerado como refundacionales. Vamos a ver los detalles en la nota de Francisca Cárdenas. A través de distintos llamados por parte del presidente Boric y la ministra del Interior, Carolina Toá, se hizo la invitación a la oposición para retomar los diálogos en torno a las reformas estructurales que son claves en el programa. Y los primeros convocados este jueves a La Moneda para dialogar sobre pensiones serán los partidos de Chile Vamos. La propuesta de la UDI es clara: subir ahora la PGU y respetar la propiedad del 0% de los trabajadores, que sean heredables e inexpropiables. Ese es el mensaje que llevaremos a La Moneda, el compromiso del 4 de septiembre del rechazo. Lo importante sería que el gobierno se rindiese ante la realidad y se diera cuenta que no tiene apoyo ciudadano ni apoyo en el Congreso para las reformas refundacionales que proponía en su programa inicial. Nosotros creemos que la reforma previsional tiene que respetar la propiedad de los fondos, la posibilidad de que sean heredables y también la posibilidad de elegir entre un sistema privado y uno público. A pesar de haber asistido a varias reuniones, nuestros técnicos nunca han podido presentar la propuesta. Entonces, ellos reciben lo que el equipo del ministerio presenta,
pero no hay una discusión, y eso es lo que nosotros quisiéramos, no es ir a sentarnos a escuchar, sino realmente tenemos propuestas que conversar. Y es que según el conglomerado estarán dispuestos a llegar a acuerdos solo si el gobierno cede ante propuestas que consideran más innovadoras en los principales nudos de la reforma, como el futuro del 6% de cotización adicional que la moneda pretende distribuir a través de un seguro social. Sentarse a dialogar es para intentar llegar a un acuerdo en el que todos tengamos que ceder. El gobierno ya ha mostrado esa voluntad modificando el destino de una parte del 6% en la reforma de pensiones, y el pacto fiscal incorpora medidas pro crecimiento, por lo que espero y llamo a la oposición a terminar con las excusas y avanzar. Abrirse a que nuestro sistema tenga un seguro social. Eso porque los jubilados, los pensionados actuales se ven beneficiados con un seguro social. Los compromisos de la reforma de pensiones son aumentar cerca de promedio 200.000 pesos las pensiones de los jubilados actuales, no esperando 20 años más. ¿Y qué pasa con el Partido Republicano? También fueron convocados, aunque si llegan a aceptar la invitación presidencial, esta será en una reunión aparte de Chile Vamos, y están las dudas si sería precisamente en la moneda. Hasta que veamos que hay posibilidades de avanzar realmente en algún tipo de acuerdo, o vemos, como ha ocurrido en la mayoría de los casos, una ceguera total del gobierno, nuestros votos para aprobar los buenos proyectos siempre han estado en la Cámara de Diputados. Pero en todas aquellas materias donde veamos que se hace un daño a los chilenos, no contarán con nuestro apoyo. Una convocatoria que pretende además viabilizar acuerdos y nuevos acercamientos en otra reforma esencial para el Ejecutivo, el pacto fiscal. De hecho, la ministra del Trabajo, Janet Jara, junto al titular de Hacienda, Mario Marcel, continúan en una gira nacional que busca desglosar las iniciativas de la agenda social. No basta solamente la voluntad de juntarnos, sino que también todo en esto tenemos que estar dispuestos a ceder. El presidente lo manifestó en su cuenta pública el 1 de junio, nosotros como gobierno lo hemos hecho y por eso dejamos atrás la propuesta que nos parecía más adecuada, porque subía más el monto de las pensiones, que eran las cuentas nacionales, pero también ahora le toca a la oposición. El gobierno dejó abierta la invitación a otros sectores políticos como una forma de pavimentar el camino en un momento de tensiones políticas tras la salida del exministro Giorgio Jackson y las repercusiones del caso Convenios. Por supuesto que vamos a concurrir como demócratas a la invitación que nos haga el presidente. Hemos estado en todas las invitaciones, hemos nosotros puesto encima de la mesa propuestas, pero llegó la hora de que el gobierno transparente si va a seguir de la mano de la ideología o va a tomar cartas en el asunto, no solo en probidad y transparencia, sino también en seguridad, en vivienda, en salud. Los políticos no somos capaces de llegar a acuerdo porque tenemos un gobierno tosudo que no quiere ceder. Pudiéramos hacer una consulta vinculante a la ciudadanía donde cada uno pudiera dar su opinión y realmente esto sería una decisión democrática. Yo invito al gobierno a que si no somos capaces de llegar a los acuerdos necesarios, trabajémoslo a través de democracia vinculante. Señales del Ejecutivo, que se suma también a la invitación que hizo el presidente Boric a Sebastián Piñera a viajar juntos en el avión presidencial para participar en el cambio de mando en Paraguay, instancia donde precisamente abordaron la necesidad de alcanzar acuerdos. Semana entonces que será clave para estas conversaciones. Recordemos, el próximo jueves 17 el presidente Gabriel Boric ha invitado a los partidos de oposición a conversar a la moneda y vamos a conversar al respecto. Tomamos contacto con la senadora presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Matilde. Senadora, ¿confía en la buena voluntad de la oposición para llegar a esta reunión? Porque para sentarse a conversar, a negociar, siempre hay que estar abierto. ¿Confía en eso? Yo confío, Matilde, en que pongamos los intereses y las necesidades de la ciudadanía en el centro y dejemos de la disputa entre los partidos, tratando cada uno de mostrar mayor fuerza o negarle la sal y el agua al gobierno, porque la verdad es que aquí no es el gobierno el que está sufriendo los efectos de esto, sino más bien la gente. Yo estuve ayer en la charla que dio la ministra Jara con el ministro Marcel en Talca en la tarde, y hoy día temprano, toda la mañana en San Javier con el ministro Marcel, y lo que la gente nos plantea es
tengo una operación a la cadera pendiente y necesito que me operen. Eso, terminar con las listas de espera en salud, pasa por una reforma tributaria. Mi pensión es de 80.000 pesos. También pasa porque tengamos una reforma tributaria que permita la PGU universal en 250.000 pesos. Senadora, hoy día los problemas de seguridad que tenemos. Senadora, vimos al expresidente Sebastián Piñera precisamente hablar de las necesidades sobre todos esos cambios, que la gente necesita pensiones, necesita seguridad, no habló de reforma tributaria, pero habló de crecimiento. Con estas palabras del expresidente Sebastián Piñera, ¿usted cree que se alinea la oposición? ¿Cree que hay un liderazgo importante en el expresidente Sebastián Piñera como para convocar a su sector y sentarse a negociar? Yo esperaría que así fuera, porque, mira, los problemas que tenemos hoy día son problemas que no se pudieron resolver en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet. Por ejemplo, el tema de la reforma previsional se planteó en su momento un 3% y un 3% y hubo obcecación, hubo porfía y hubo falta de diálogo. Los problemas de seguridad que el presidente Piñera ahora alude, durante 7 años no hubo una inversión suficiente en seguridad y estamos pagando el costo de eso, de no haber tomado el tema de la seguridad en serio y tener hoy día que poner grandes cantidades de recursos y no basta el presupuesto regular. Aquí lo que se necesita son ingresos extra que no son solo mayor recaudación. Por ejemplo, el impuesto de primera categoría de las empresas bajaría del 27 al 25. Entonces, cuando se dice que estamos buscando subir impuestos, no es así. Se está buscando recaudar de mejor manera. Y para eso también hay normas pro crecimiento, normas que están orientadas a las pequeñas empresas. Hoy día, como dije, estuvimos con empresarios, con en la oposición se habla mucho de las reformas. Hay medidas de las que reformas, van a permitir, perdona. Sí, es que para ir avanzando, senadora, se habla desde la oposición de reformas refundacionales, que eso es lo que ha presentado el gobierno, que hasta ahora no han visto en papel nada que sea distinto a lo que propusieron al principio. ¿Usted qué les diría? Yo le diría que en materia previsional, la única reforma refundacional que ha sufrido este país es la del decreto ley 3501, que nos obligó, yo en ese tiempo no era niña, pero que obligó a todos los trabajadores a pasar a imponer a un nuevo sistema, que es el de AFP, de capitalización individual, que actuaba bajo ciertos supuestos para dar un buen resultado. Y esos supuestos en Chile no se pueden cumplir por una debilidad en el mercado laboral. Los supuestos son que tú estés muchos años cotizando con altos ingresos y sin lagunas previsionales, lo que además en el caso de las mujeres es totalmente imposible. Entonces, ¿y las reformas propuestas por el gobierno? Fue en ese tiempo. Hoy día no hay ninguna norma refundacional en la reforma de pensiones. Lo que se está planteando es, ya que el sistema hoy día en la parte solidaria funciona, que aumentemos en solidaridad. Entonces, de refundacional esto no tiene nada. Lo que sí hay una obcecación por parte de la derecha o de parte de la derecha de no tocarle un pelo al sistema de AFP, y eso es lo que nos tiene entrampados, porque finalmente aquí si ponemos ese 6% adicional, que no es un 6% que existe hoy día, y lo ponemos todo de nuevo en la cuenta individual, solo van a crecer las pensiones de quienes tienen altos montos ahorrados, porque se va a incrementar aquello y no se va a incrementar las malas pensiones, ni se va a incrementar las pensiones que tienen grandes brechas como son las mujeres. Por lo tanto, si queremos adecuar y arreglar el sistema, tenemos que corregirlo, no aumentar solamente el porcentaje de cotización y ponerlo todo en el sistema individual. Entonces, aquí hay que flexibilizarse y con números y con ejemplos concretos ver cómo podemos llegar a un acuerdo. ¿Posiciona al expresidente Sebastián Piñera como un interlocutor en este tema? Bueno, yo creo que él tiene, y a partir de un par de entrevistas que ha ido dando en las últimas semanas, creo que él está tratando de tomar ese liderazgo o retomarlo, y me parece que hay que esperar que la derecha no solo escuche al expresidente Piñera, sino que se pongan de acuerdo entre ellos, en las derechas. Vemos las posiciones que está el Partido Republicano, que ni siquiera quiere ir a las reuniones.
Bueno, también escuchamos al expresidente de RN, Carlos Larraín, que decía aquí en Tolerancia Cero que había que apretar al gobierno hasta que gritara. Bueno, es lamentable que tengamos ese tipo de expresiones cuando la verdad es que, y lo dije ayer, aquí quienes sufren no es el gobierno, sufren los chilenos, las personas que tienen que elegir entre comprar pan y comprar remedio, o entre pagar la cuenta de la luz y comprar un balón de gas. Senadora, ¿no hubiera sido posible esta reunión con Giorgio Jackson todavía en el gabinete? ¿Perdona? ¿No habría sido posible esta reunión del próximo jueves con Giorgio Jackson todavía en el gabinete? Bueno, para una parte de la derecha que puso esa condicionante, evidentemente no era, y creo que esa situación, el presidente aceptó la renuncia del ministro Jackson y yo espero que tal como el presidente... Ahí estamos teniendo algún tipo de dificultad en la conexión con la senadora Paulina Bodanovich. ¿Nos está escuchando, senadora? Ahí. Sí, lo que le quería preguntar es que para algunos sectores de la derecha este cambio no es suficiente. Quieren una reestructuración del gabinete y están apuntando, entre otros personeros, al ministro de Vivienda, Carlos Montes, socialista. Por eso le pregunto, ¿se toca al ministro Montes? Mire, la derecha que haga lo que tiene que hacer, que es hacer propuestas, y no a tratar de poner o sacar ministros. La verdad es que la dirección del gabinete la tiene el presidente de la República, es una facultad privativa, y yo creo que cometen un error al tratar de chantajear y continuar en esta posición, porque la ciudadanía no quiere aquello. La gente quiere soluciones, no quiere más disputas ni enfrentamientos. Por lo tanto, pongámonos de acuerdo en cómo entregamos mejores pensiones a los chilenos y chilenas, cómo llegamos a este acuerdo previsional y cómo también avanzamos en la reforma tributaria, porque con esos recursos vamos a poder tener financiamiento de temas tan importantes como los que ya sabemos, salud, previsión, senadora, en materia de seguridad. Senadora, y también pongámonos de acuerdo en la agenda de seguridad, en cómo avanzamos en ella sin que constituya finalmente un problema como ha sido, por ejemplo, el último proyecto de usurpaciones, donde los republicanos se han excedido y pretenden imponer la autotutela, es decir, que cada persona se pueda defender a sí mismo, negando el principio básico y esencial de un Estado de Derecho, que es que tengamos seguridad, que tengamos seguridad provista por el Estado y no seguridad en nuestras manos. Entonces creo que aquí hay valores, hay cosas esenciales sobre las que se está pasando por encima y en las que tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Ve necesario un cambio en el gabinete por los ministros, pero también por la necesidad del gobierno de retomar la agenda? Es que la agenda no se retoma porque se cambie el gabinete. Yo creo que aquí hay una acción decidida del gobierno entero, encabezado por el presidente, en materias bastante fundamentales y en las que se dice que no ha habido cambio. Yo quisiera recordar cómo empezó el gobierno en materia de seguridad o en la visión respecto de la macrozona sur y cómo estamos hoy día. Hoy día estamos con fuerzas militares desplegadas, donde se ha bajado consistentemente y sustancialmente el nivel de los ataques, donde tenemos a las policías desplegadas, donde hay una inversión enorme en recursos para carabineros y para la PDI. Por lo tanto, cuando se dice que el gobierno es tosudo y no cambia, revisemos hechos y no nos quedemos en la frase. Cuando se dice que no se ha cambiado un ápice en materia tributaria, recordemos que se ha cambiado bastante del proyecto original, aquel que fue rechazado por la Cámara de Diputados a respecto de lo que se estaba ofreciendo hoy día por el gobierno. Senadora, y cuando se dice que es fundacional, el tema previsional no lo es en absoluto. Entonces no nos quedemos en el eslogan, Matilde, avancemos en los temas de fondo y demos soluciones. Yo creo que esa es la responsabilidad que tiene la clase política hoy día. Hablando del clima político y para terminar, el próximo 20 va a haber una reunión importante del Partido Socialista porque hay senadores que se han desmarcado del gobierno, se han desmarcado desde un principio, como el senador Fidel Espinosa, en alguna medida también el senador Juan Luis Castro. ¿Qué va a hacer la mesa con, sobre todo,
todas las declaraciones que ha hecho Fidel Espinosa, sumado a ahora una acción legal que interpone contra 5, Giorgio Jackson ya es ex gobierno, pero contra otros 4 que están actualmente en sus cargos, entre ellos el ministro Montes. Mire, nosotros tuvimos una larga reunión de la mesa del partido el día sábado, hace 3 o 4 días, y debatimos acerca de la coyuntura política, acerca del momento que se vive post salida del ministro Jackson y de la actitud que tiene la derecha o las derechas. También, por supuesto, uno de los temas que tocamos fue el del clima interno de nuestro partido, que nos preocupa. Pero la reunión que tenemos citada para este domingo, que es de parlamentarios, gobernadores, ministros, subsecretarios y jefes de servicio, es para tener ese mismo debate político que tuvimos en la mesa del partido con nuestros mandatarios. Nos parece importante recoger la mirada del momento político para poder también tomar decisiones a futuro. Ese es el sentido de la reunión y yo espero que podamos contar con la mayor cantidad de asistentes para tener un buen debate político y desde ahí también poder colaborar a nuestra acción en cada uno de los cargos que tenemos y que nos corresponde apoyar. ¿Va a ir Fidel Espinosa, el senador? No lo sé. Yo espero que concurran la mayor cantidad de mandatarios, de parlamentarios, de gobernadores y de ministros y subsecretarios. Bien, senadora Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, muchísimas gracias por este tiempo con CNN Chile. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, Matilde. Buenas noches. Y en otro tema, en su primera entrevista pública después de la polémica con la Fundación ENTI, Camila Polizzi negó haber mal utilizado fondos públicos. La ex candidata dijo que la gobernación regional fue la que le recomendó buscar una fundación para adjudicarse los recursos. Recordemos que ella está imputada y revisamos los detalles en el informe de Daniela González. El amor es lo que nos mueve. Esta cara usted ya la reconoce. Después de semanas sin declaraciones, este martes Camila Polizzi rompió el silencio en entrevista con Mega. Me llaman del gobierno regional porque vieron el proyecto. Era un proyecto de interés porque abordaba la crisis de inseguridad que estamos viviendo. Ellos me fueron orientando. Mi fundación tenía 1 año y medio de creada y se exigía 2 años de antigüedad. Ellos me recomiendan buscar una fundación. Palabras de la ex candidata a alcaldesa investigada por el traspaso de 250 millones de pesos a una fundación aparentemente arrendada, algo que ella niega tajantemente. No hay ningún arriendo, nunca hubo arriendo. Yo le comento todo esto a Sebastián Polanco y él busca la fundación. Él hace el nexo y el contacto para que yo converse con don Gerardo. Lo que yo hago es presentarle el proyecto, comentarle cuáles son los alcances, dónde se va a ejecutar. Él me comenta que le gusta el proyecto, que está a disposición a apoyar la iniciativa. El proyecto de Polizzi buscaba recuperar el barrio norte de Concepción, canchas, áreas verdes, sedes, entre otros, además de incorporar capacitaciones para mantenerlo. Para eso, según indica ella, la Gobernación Regional le recomendó trabajar con una OTEC, Organismo Técnico de Capacitación. El Gobierno Regional me recomienda trabajar con un organismo técnico de capacitación. El propio Gobierno Regional te indica incorporar un organismo técnico de capacitación. Yo no sabía que Sebastián era socio de la OTEC. Él me oculta esto porque piensa que yo me voy a molestar. Es precisamente en el traspaso de dineros de la OTEC, Frumisal, a la fundación donde era representante legal Polizzi, donde se habrían dado las irregularidades que habrían terminado con gastos en lencería, ropa y servicios de restaurantes. Ella niega todo esto. Al escuchar los dichos de Camila Polizzi nos damos cuenta efectivamente de que ella es incapaz de asumir que esto es algo irregular. Porque aquí hay alguien más que, por supuesto, tramó esto, se dio cuenta de cómo funcionaba económicamente hablando y se preocupó de desfalcar no solo a una región, sino que a varias. Es de esperar que todos estos antecedentes se entreguen ante el Ministerio Público, quien es el encargado de poder buscar cada una de las responsabilidades. Pero esto efectivamente en la región del Biobío y en otros lugares del país cada día es más oscuro, es más complejo. La señora Polizzi es una mentirosa y sinvergüenza. Hemos escuchado todas las grabaciones donde ella señala que hay que maquillar este proyecto.
las compras que se hicieron y cómo pasaron las platas de un lugar a otro, eso no es mentira. Tiene que enfrentar a la justicia. Porque no cabe duda que este sistema de defraudación fiscal y malversación de caudales públicos es una práctica habitual que se extiende al gobierno central y a los gobiernos regionales. Llegó la hora de considerar en serio aplicar la acusación constitucional contra los gobernadores regionales que pueden estar implicados en estos actos de corrupción. Claro, porque en estas declaraciones, Polizzi dispara directamente contra la gobernación regional del Biobío. El gobernador Rodrigo Díaz evitó referirse al tema, pero a través de un comunicado señalaron: lamentamos profundamente la pasividad con que se ha entrevistado a una de las personas que está siendo investigada por Fiscalía por los delitos de apropiación indebida y fraude al fisco. Esto dista mucho del trato que han recibido los funcionarios y funcionarias del gobierno regional del Biobío. Tal como lo manifestó nuestro gobernador, no toleraremos el mal uso de los fondos públicos y por ello se instruyó el cierre del proyecto de la Fundación ENTI. Son estas las primeras reacciones de una entrevista que, sin duda, seguirá dando que hablar. Bueno, recordemos que Camila Polizzi está imputada por haber malgastado parte de los 250 millones que recibió por una fundación en la que además, a través de comprometedores audios, ella trata de enmascarar, diciendo por lo menos qué tenían que hacer para esta fundación que estaba dando capacitación, por lo menos hacer una ceremonia de cierre donde se le entregue un cartón, alguien que diga capacitado, capacitación de no sé qué, de seguridad ciudadana, de mi barrio, no sé qué, etcétera, del barrio nuestro, lo que sea, los nombres de los talleres y bueno, audios que siguen siendo comprometedores también. Vamos a cambiar de tema y les vamos a contar que Banco Estado emitió una alerta a sus clientes sobre un nuevo fraude que se está cometiendo a través de llamadas telefónicas. En este llamado, los supuestos ejecutivos piden a los clientes sus datos personales, claves bancarias e incluso la clave BIPAS. Mediante los tonos de marcación, los estafadores podrían conocer el patrón numérico para acceder a la cuenta. En sus redes sociales, Banco Estado ha dado a conocer este nuevo método para evitar que sus clientes caigan, además de ofrecer consejos de seguridad para hacer transacciones a través de Internet. El sector de La Manresa, en Talagante, fue uno de los más afectados por las intensas lluvias del mes de junio pasado. Ustedes recordarán que las aguas del río Maipo inundaron una veintena de casas y luego de ello quedó el lodo, el barro. María Luisa Carrión volvió a la zona, conversó con los vecinos y autoridades y estos son sus testimonios y las imágenes de cómo siguen los trabajos hasta ahora, en una noche además donde vuelve la lluvia. Cuando estáis viendo que todo tu esfuerzo se está yendo, es sumamente difícil. Hubiera tenido la leve, no sé, de que alguien me hubiese dicho, mire, esta cuestión acá, en cualquier momento el río se va a salir, no compramos nada. Puro barro. Comenzamos aquí nuestro sueño. De la casa propia, la tranquilidad que hay aquí es impagable. Hace 8 años nosotros compramos acá, claro, y este era el proyecto de vida. Yo tengo 4 hijos. Nos devolvimos a buscar unos cachorritos que teníamos acá y nos pilló de vuelta, fue muy violento todo. Y no pudimos salir. Yo no construiría en esa zona. O sea, si me pregunta a mí, yo no construiría en esa zona porque es una zona que yo no construiría y que el plano regulador metropolitano lo dice. Es una zona que no tiene que ser habitable. Volvimos al sector de La Manresa en Talagante, el primero que visitó el presidente de la República en medio del sistema frontal que afectó a la zona centro-sur de nuestro país. Este es quizás una de las zonas con más daños tras las intensas lluvias. Así están sus vecinos a casi 2 meses del desastre. Hay lugares en donde llegó más bajo, hay lugares en donde llegó un poco más arriba. ¿Por qué? Porque acá al final de la parcelación se hizo como un efecto piscina. Así que toda el agua, a los vecinos de allá atrás les llegó el agua como 1,60 m, 1,70 m. Harto. Karen aún no puede volver a vivir a la casa que compartía junto a su marido y sus 2 hijos. Fue evacuada por carabineros. Regularmente visita su propiedad para ver cómo avanzan los trabajos de limpieza. Esa casita estaba en la casa de una vecina atrás. O sea, corrió como hacia allá. Para allá. El río se la llevó. Tenía un jueguito como un resbalín con una casita. Eso está todo
allá también. ¿No lo han podido rescatar? No lo he podido rescatar porque donde quedó está todavía muy pantanoso. El juego está arriba, es como llegar y pescarlo, pero no se puede entrar, po. Y así avanzan las semanas. Son muy pocos los vecinos de La Manresa que han vuelto. José Antonio, por ejemplo, aún trabaja intensamente en el interior de su casa. Estamos reparando, o sea, tuvimos que sacar la mitad de la casa, desmantelar la mitad de la casa para poder limpiar el barro que entró, porque era agua con barro, entonces el barro por cualquier rendija chica se iba metiendo. Entonces yo estuve como 5 días, me pelé el lomito aquí sacando con espátula el barro de las vigas, de todo. Y no es el único. Fernanda vive en una de las viviendas con más daños en el sector. Esto era barro, pero sí, esa es la altura que tenía, o sea, eso han sacado. O sea, claro, eso es poquito lo que hay para lo que había. Pues si nosotros aquí nos enterrábamos en el barro, de hecho allí está blando todavía. Si tú pisas ahí te vas al fondo porque eso está blando. Y eso estaba hasta acá. Hasta la puerta. Hasta las piezas en realidad, todo adentro lleno de barro. Y eso en su patio delantero, porque en el de atrás el panorama es aún más devastador. Aquí no quedó nada. La máquina tiene que sacar todo esto primero para sacar este auto. Es como... no. Ya uno no haya que hacer. ¿Qué hacer y por dónde empezar? El barro no da tregua. Su vecino también intenta limpiar, arreglar lo más rápido posible su hogar. ¿Sobre cuánto? Aquí hay como 1,20 m, 1,30 m de barro. ¿De puro barro? De puro barro. ¿Y ahí está la cancha? Claro, esta era la canchita. Ahí está. ¿Y ahí se ve el arco que...? Claro. No está. Sí, pues. Los talleres atrás, ¿ves? Rompió portones, rompió adelante y rompió atrás. Porque el agua venía con tanta fuerza y sacó el portón del frente y rompió el fondo del taller. Taller que tiene bajo el barro su capital de trabajo. Lleva todo este tiempo paralizado. Tenemos una empresa de venta de material eléctrico y estaba todo acá. ¿Y perdió todo eso? Todo. Allá tú viste las bodegas, una casi se la lleva, la otra... 2 metros de barro había dentro de las bodegas. Yo no estoy pidiendo que me regalen nada, es que te den una mano mientras... para poder volver a pararse, pues. Ese es el tema, eso es lo que queremos nosotros. No estamos pidiendo que nos regalen nada, que nos faciliten, sí, no sé, por algún tipo de crédito, ya sea, bueno, lo que sea, en realidad. Lo que sea, dice, para volver a levantar su empresa. Todos los vecinos afectados recibieron ya el bono en Ceres, pero aún esperan otras ayudas que aseguran fueron comprometidas. La verdad es que yo creo que las ayudas más necesarias hoy día es eso, es el acceso a las casas, es que terminen de una vez ya de sacar el barro, la tarjeta del banco de materiales, porque necesitamos el material para poder reconstruir nuestras casas. ¿Muy lento? Sí, ha sido un proceso sumamente lento. La hemos pedido, se nos ofreció que cuando esté canalizado el río nos van a entregar esos materiales, pero ¿de aquí a cuándo? Si nosotros yo tengo hijos, estoy en una casa súper chiquitita con mi cuñada, ellos son 3, nosotros 6, entonces imagínense, no tenemos espacio para nada. Preguntamos en la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas de la región metropolitana. El 8 de agosto se firmó un contrato por 536 millones de pesos para poder realizar obras de encauzamiento en el río Maipo. Vamos a meter maquinaria, bulldozer, retroexcavadoras. Vamos a mover el material vegetal, también el material sólido que está en la zona, y vamos a hacer un mejor encauzamiento del río para que frente a nuevas crecidas del río pueda trabajar de mejor forma y evitar posibles futuras inundaciones en caso de lluvias más fuertes. 120 días podría tardar esta labor, que según los vecinos es el requisito para que puedan optar a la tarjeta Banco de Materiales. Sin embargo, hay un gran pero sobre la mesa. Yo creo que hoy día nadie podría asegurar que esto no pueda volver a ocurrir, porque la naturaleza, el funcionamiento de la naturaleza es incierto, y sobre todo hoy día con el cambio climático y todo esto, claramente podemos volver a tener lluvias como las que tuvimos los días 22, 23, 24 de junio. Claramente una zona inundable. Nosotros vamos a hacer trabajos y así nos han solicitado que protejan en parte toda esa zona, pero claramente si las lluvias vuelven a ser tan fuertes como las que tuvimos anteriormente o mayores, no podría asegurar que esta zona vuelva a inundarse. Es que aquella fatídica jornada los ríos Maipo y Mapocho llevaban en promedio más de 2.000 metros cúbicos de agua por segundo, en una zona donde usualmente hay máximo unos 60. La Manresa, según planos de la Dirección General de Aguas, se encuentra
encuentra en un área de riesgo de inundación. De hecho, las viviendas no tienen permiso de edificación. El tema es que las viviendas ya ahí existen, las familias ya habitan en ese lugar, tienen su crédito hipotecario, muchas familias compraron con crédito hipotecario sus parcelas, construyeron ahí. Y nosotros, el planteamiento de este alcalde es que los voy a apoyar a esas familias para que puedan seguir ahí, puedan regularizarse la situación de su vivienda, sin duda, y de que no vuelva a ocurrir. Hablamos con la familia, hablé con ellos, su deseo y el deseo de la familia es permanecer ahí. Es su propiedad. Al menos todas las familias con las que conversamos nos señalan que lo único que quieren es volver cuanto antes a su casa en el mismo lugar, que levantar otra en otro terreno es una inversión que no pueden hacer. No tenemos medios para comprar en otra parte, pues. Si nosotros somos gente de esfuerzo, de trabajo, ¿de dónde vamos a sacar plata? Imagínense, llevamos 20 años con mi pareja, 20 años. Y tendríamos que esperar 20 años más para poder comprarnos en otra parte. Pero ya no es accesible una casa así, porque vale millones y nosotros esa plata no la tenemos. Estamos habilitando por partes. Primero unas habitaciones para poder quedarse, los baños, y ahí apenas tengamos una habitación con baño disponible, yo creo que ya vamos a empezar a venir a quedar acá. Sin embargo, los trabajos no han sido tan rápido como quisieran, pese a que el municipio ha comprometido su ayuda hasta que todas las viviendas estén libres de barro, no solo en las calles, también en sus patios. Hay vecinos que hace 4 días atrás recién las máquinas entraron a sacar el barro a su casa. Así que falta harto, faltan más máquinas, encuentro yo, faltan más camiones. Porque tenemos 2 camiones y esos 2 camiones uno pasa detenido, es mucho el barro que hay que sacar para solamente 2 camiones. Lento, pero desordenado. Desordenado porque picotean de un lado a otro, o sea, falta un poquito más de organización. La verdad es que todo el mundo pide máquina, entonces yo creo que les debe causar un pequeño trastorno al jefe que está de la cuadrilla, de mandar a los más necesitados. No obtuvimos respuesta hasta el cierre de esta nota de parte del Ministerio de Vivienda de si entregarán o no y cuándo lo harían la tarjeta de banco de materiales a los vecinos afectados en Talagante. Vecinos que trabajan intensamente todos los días para poder quitar el barro, limpiar sus viviendas, recuperar lo que el agua se llevó, como este juguete de Safka, hija de Karen, que espera en el último rincón de la Manresa, a varios metros de su casa, ser rescatado. Comenzó ya la cuenta regresiva para las fiestas patrias y muchos ya están pensando en los 4 días de festejo de este año. En ese contexto también se empieza a pensar qué se le pone a la parrilla y es por eso que frente al alza de la carne, Magdalena Fuenzalida recorrió y nos va a decir qué es lo más conveniente para la parrilla y para el bolsillo. Veamos. Abastero. Quedó a 7.298 el kilo. Aún es agosto, pero ya varios comienzan a prepararse para fiestas patrias. Venimos a hacer las compras del mes y ya a verarnos para el 18. Hay que aprovechar antes que suba. Ya compré costillar, ahora compro vacuno y la bota para las empanadas. Vamos a compartir en familia y veremos qué podremos realizar, pero de que la celebramos, la celebramos. Una fecha en la que aumenta considerablemente la demanda de carne, por lo tanto también su precio. Pero ahora se suma un nuevo factor. El aumento del precio del dólar está afectando a este producto. Tenemos un tipo de cambio en torno a los 860 pesos que afecta e incrementa el valor de aquellos productos que son importados por nuestro país. También tenemos un aumento en el precio de los combustibles que encarece también los costos de transporte. Y por último, nos estamos viendo, acercados al 18 de septiembre, en donde existe un aumento de la demanda de productos como la carne y que por lo tanto, por factores estacionales también, existe un aumento. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, en julio las carnes subieron 2,4%, pero el dólar comenzó a escalar a fines de ese mes, por lo que el precio podría seguir aumentando, ya que el 30% de la carne que se consume a nivel nacional es importada. Según la UDEPA, en promedio en la región metropolitana, un kilo de asado carnicero está a 8.103 pesos y de lomo vetado a 13.139. Aún así, varios opinan que en comparación a otros años, el valor es mejor. A tiempo pasado creo que ha bajado bastante igual. Sí, nosotros venimos siempre con mi señora y lo encontramos más barato esta vez. De hecho, están mejor que en el supermercado. Los precios están bien económicos ahora. Comparado con los otros años,
ahora está más económico. La verdad que ha subido un poquito, pero viene ya subida de los proveedores, cosas. Y nosotros estamos intentando mantener los precios para la gente del pueblo que viene a comprar aquí al matadero. Siempre para la fiesta sube un poquito. Acá no, la carne por el momento se ha mantenido. Lo que puede que suba es el costillar, la pulpa. Pero ¿cómo lograr mantener la tradición de un asado cuidando el bolsillo? Existen cortes de carne menos comunes que al dedicarle un poco más de tiempo harás que el resultado sea tan rico como esos cortes tradicionales. La clave está en el manejo de la temperatura de las brasas y un poco de paciencia. Los que yo te recomiendo son, por excelencia, el guachalomo, el asado carnicero, abastero y la sobrecostilla. Este último tiene un secreto bien guardado, que al saber presentarlo en la parrilla se transforma en un corte poco común. Aún así, algunos ya están empezando a pensar en otras opciones para estas fiestas. Que la carne ha subido mucho. En este caso, lo más rico así como para la parrilla es el bonito. Lo que más le gusta es el salmón, la reineta, la albacora. La albacora también está buena. Podemos consumir pollo, alternativas a la carne. Con mi familia estamos pensando en hacer un pescadito al horno o hacer empanadas de queso con vegetales o cosas así. Y a medida que se va acercando septiembre, el precio de la carne podría seguir aumentando. Un escenario a considerar, y por eso muchos se están preparando con anticipación para estas esperadas fiestas patrias. De nuestro tradicional cordero saltamos al mundo, al plano internacional y también a las noticias, porque por cuarta vez va a ser imputado el expresidente Donald Trump, esta vez por haber buscado alterar el resultado de las elecciones presidenciales del 2020 en Georgia. Jacinta Molina está con nosotros. Jacinta, ¿es la acusación más compleja para el exmandatario? Puede ser una de las más complejas. ¿Cómo estás, Mati? Buenas noches, considerando que la de mayor gravedad es la que se calificaba, por lo menos así, hace unos días atrás, la que recientemente tuvo que enfrentar su lectura de cargos por un tema muy similar. También acusado por intentar revertir la elección presidencial en todo el territorio e incluso incitar el asalto al Capitolio. Acá esta acusación, que se las adelantábamos precisamente en el comentario internacional de CNN Prime de ayer y que finalmente se concreta, tiene que ver con lo que se hizo en el estado de Georgia, sobre todo luego de que se conocieran grabaciones de él y un funcionario muy importante republicano de ese estado, donde le pedía encontrar los votos que le faltaban para poder así ganarle a Joe Biden. Al final es el actual mandatario quien se impone en ese estado. A él le quedaban menos de 12.000 votos de diferencia y está esa grabación. Pero claro, de las 42 cargos que tiene esta acusación, tal vez ese es el más grave, haber tratado de a un funcionario que está con juramento, haberlo hecho o querido hacerlo mentir. Esa es probablemente de las acusaciones más graves, sobre todo porque hay una prueba tan irrefutable como este audio. La grabación, exactamente. No solamente Trump enfrenta una imputación por este caso, hay 18 personas aliadas también que han sido acusadas en esta oportunidad. Suma ya en total, con todas las acusaciones, las 4 que tiene, más de 90 cargos penales que va a tener que enfrentar, y eso significa un juicio, por cierto, probablemente para el próximo año. Así que muy probablemente en un plazo de 10 días, a contar de ahora, veamos esta escena que prácticamente se ha hecho rutina de un Donald Trump yendo a ¿Dónde tiene que ir ahora? A Georgia. Lectura, a Georgia, exactamente. Ha pasado por varios estados del país. Está haciendo como un tour ya con todas estas acusaciones. Pero claro, y lo interesante y lo paradójico es que en este tour cada vez surgen más adherentes. Exacto, y además también que no le hacen efecto negativo en su postulación a la presidencia, al menos a la primaria republicana. Vamos a revisar todos los detalles de esta nueva acusación en el siguiente informe. 1, 2, 3 y ahora 4. 4 acusaciones penales contra Donald Trump en 4 meses. La más reciente llegó la noche de este lunes, luego de que tras 10 horas de reunión, un gran jurado del condado de Fulton, en el estado de Georgia, aprobara la presentación de nuevos cargos contra el exmandatario por su presunto intento de alterar el resultado de la elección del año 2020 en ese estado, donde perdió por casi 12.000 votos. Además del exmandatario, otras 18 personas fueron imputadas, entre ellos su exabogado y exalcalde de Nueva York,
Rudy Giuliani, y su ex jefe de gabinete, Mark Meadows. Cada individuo imputado en la acusación formal tiene un cargo por violar la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por extorsión de Georgia a través de la participación en una empresa criminal en el condado de Fulton, Georgia y en otros lugares, para lograr el objetivo ilegal de permitir que Donald Trump obtuviera el mandato presidencial a partir del 20 de enero de 2021. Parte de la evidencia en este nuevo caso contra Trump es este audio publicado por medios estadounidenses y que corresponde a una conversación telefónica entre el entonces mandatario y el secretario de Estado republicano de Georgia, Brad Raffensperger, que fue grabada en 2021. En ella, Trump le pide al funcionario encontrar los votos que necesita para revertir su derrota en Georgia y así asegurar su permanencia en la Casa Blanca. I just want to find 11,780 votes. Son 13 los nuevos cargos penales que ahora enfrenta el exmandatario, sumando así un total de 91 cargos penales en su contra, considerando esta y la imputación por el pago de supuestos sobornos, la retención de documentos clasificados e incitar el asalto al Capitolio. Trump, fiel a su estilo, niega toda responsabilidad. La nueva imputación contra quien lidera las preferencias en la carrera republicana generó diversas reacciones en ese partido, donde varios han salido a respaldar al exmandatario y acusar una supuesta persecución política. La justicia debería ser ciega, pero Biden ha armado al gobierno contra su principal oponente político para interferir en las elecciones de 2024. Dije hace más de un año que Donald Trump debería retirarse de la carrera por lo que enfrenta. Si pones a nuestro país primero, entonces eso es exactamente lo que harías. La fiscal Fani Williams espera que este nuevo juicio que enfrentará Trump empiece a más tardar en 6 meses, aunque por ahora ninguna de estas causas judiciales parece afectar las aspiraciones políticas del magnate, quien sigue liderando los sondeos para obtener la nominación presidencial republicana. Ahora Trump y el resto de los acusados en este caso tienen hasta el 25 de agosto para entregarse voluntariamente a la justicia, algo que este año ya ha sido una rutina para el exmandatario. Eso entonces con Estados Unidos y la nueva situación judicial que enfrenta Donald Trump, que como les decía, parece no hacer un efecto incombustible. Exactamente en la carrera por la interna a esa nominación presidencial del Partido Republicano. Pero por la interna, Javier Milei llegó muy arriba y tiende también muy arriba el precio del dólar. ¿Qué ha pasado en las últimas horas, Jacinta? Así es, nos vamos a Argentina ahora porque lo cierto es que sigue la convulsión en los mercados y en la economía argentina tras una serie de medidas anunciadas por el gobierno de ese país luego de las primarias, estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se realizaron el domingo, que tuvieron el resultado que ya comentabas tú y que llevó a esta determinación de devaluar el peso argentino en medio de un alza del dólar, y es el llamado dólar blue, que es el valor que tiene esta moneda en el mercado informal para su cambio, el que llegó a un récord, 730 pesos argentinos en la última jornada, y es considerado entonces un nuevo récord en el valor de cambio. Todo esto, Mati, en medio de la situación económica que vive el país. Está el doble del oficial. Exactamente. Han aumentado los precios de varios productos, incluso de consumo, y dicen también muchos dueños de locales, por ejemplo, que las listas de productos que habitualmente importan ya se les ha notificado que eso va a subir en las próximas semanas a raíz de esta determinación, sobre todo con la devaluación del peso que se realiza el día de ayer, y en medio además de otra situación. Tiene ahí todavía Argentina que solucionar detalles del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y se habla ya en la prensa de ese país que Sergio Massa, que además de ser candidato ahora del oficialismo, es también el ministro de Economía, va a viajar la próxima semana a Estados Unidos para precisamente abordar ese acuerdo aún pendiente en medio de este contexto y con las determinaciones económicas que se han adoptado tras el resultado de las PASO. Está la duda en todo caso
si esto se anuncia inmediatamente ayer por la reacción del mercado o ya venía de antes planificándose. Y a propósito del FMI, ahí el negociador es nuestro exministro Rodrigo Valdés, así que ahí está también. Vamos a Corea porque finalmente supimos qué es lo que había pasado con este soldado que había arrancado, pero nada menos que a Corea del Norte. Exactamente, de la frontera con la vecina Corea del Sur. Y ahora el régimen norcoreano, por primera vez a través de su agencia de noticias, ha confirmado que Travis King, este soldado estadounidense, está en su territorio, pero fueron mucho más allá porque además aseguran que ha solicitado asilo. Dicen que expresó su voluntad de buscar refugio en Corea del Norte, acusando malos tratos y discriminación racial del ejército de Estados Unidos. Recordemos que sabemos ya, se ha informado que él enfrentaba una sanción, de hecho había sido liberado de una cárcel recientemente en Corea del Sur y se prestaba a recibir sanciones disciplinarias regresando a los Estados Unidos, y es justo cuando va a abordar ese avión que él escapa, se infiltra como turista de civil. Se va a Corea del Norte. Exactamente, a esta zona que es la frontera, ¿no? La zona no militarizada, desmilitarizada digo, y es ahí donde repentinamente él cruza y se genera esta situación que agrava aún más una compleja relación entre Estados Unidos y Corea del Norte. Creativo Travis, pone en una situación muy difícil al gobierno estadounidense, pero le da una tremenda oportunidad al régimen coreano. Exactamente, y con esta notificación que han hecho hace solo un par de horas. Bien. Abrimos este bloque en Estados Unidos, lo cerramos en ese país, sobre todo lo que está ocurriendo en el archipiélago de Hawái, donde siguen los trabajos de búsqueda de desaparecidos, remoción de escombros, contención también de los focos de este incendio forestal que quedan, y con la lamentable noticia de una cifra de muertos que va aumentando con el paso de los días y de las horas. 99 son las víctimas fatales que se han confirmado en la última jornada, y yo les he mencionado en ocasiones anteriores que hemos hablado de este tema, que las autoridades han enfatizado que este número lamentablemente puede aumentar en vista de la cifra de desaparecidos, que llega de hecho a las 1.300. Lo reportaban esto las autoridades de Hawái durante el día de hoy, así que vamos a ver qué sucede. Probablemente hay una nueva actualización y está alcanzando ya los 100 muertos. Bueno, hay que entrar a los edificios donde no se ha podido entrar, y probablemente con las temperaturas que se dieron, probablemente muchas de las personas desaparecidas hayan terminado calcinadas, por lo tanto va a ser muy difícil poder hacer identificaciones o encontrar algún rastro de esas personas que murieron entre las llamas. Exactamente. Bien, muchísimas gracias, Jacinta, por esta actualización de las noticias, y nosotros a esta hora hacemos una pausa aquí en CNN Prime Noticias, solo noticias. Ya regresamos con el deporte y Felipe Gallardo. A esta hora llegamos al final de las noticias en CNN Prime, pero los invitamos a seguir junto a nosotros. Ya llega CNN Tiempo, vamos a ver si la lluvia se queda con nosotros durante los próximos días, y luego viene Futuro 360, una completa programación. Martes 15 de agosto, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, que tengan muy buenas noches.